Buenos días, tardes, noches, donde sea que nos estén mirando. Mi nombre es el pastor Marco Quijas y soy pastor de la Iglesia de Dios Nueva Vida, en donde estamos haciendo esta grabación en Perris, California. Eh, y hoy tenemos algo muy especial en este día, un tema que nos está eh, abundando en los medios. Es un tema que ha abarcado todas las noticias precisamente en esta semana. Y obviamente no podemos ser empáticos con el sentimiento, ¿no? de tanta gente que ha sido lastimada a través de este conflicto. Lo que queremos esta mañana, y para lo cual yo les voy a pedir que iniciemos con una oración pequeña, o quien sea que nos esté mirando. Lo que queremos es traer el tema por qué está sucediendo este conflicto en Israel, por qué está pasando este conflicto en el Medio Oriente. Mucha gente se pregunta esto y obviamente no tenemos quizás todas las respuestas, pero sí tenemos a la luz de la palabra de Dios la respuesta del por qué sucede esto con Israel. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Pero antes de comenzar a orar, quiero introducir a hermano Juan Gómez. Hermano Juan, bienvenido una vez más después de un buen tiempo. Amén. Buenos días o tardes a todos, Dios los bendiga. Soy el hermano Juan Gómez y sí, vamos a estar tratando a un tema sumamente delicado y difícil, porque estamos mirando todo lo que está sucediendo en Tierra Santa y en Palestina, ¿no? Que están sufriendo grandes estragos. Y como decía el pastor, es cierto, siempre nos estamos preguntando por qué sucedió esto, qué es lo que causó esto. Y quería leer una escritura que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, el versículo 1 y 2 dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El versículo 15 y 16 dice: Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, dice la palabra de Dios. Jehová claramente hablando a su pueblo. Ajá. Más que nada sobre obediencia a él. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta tu palabra que hemos escuchado, Señor, y es, Señor, una voz que hace eco desde miles de años atrás, Señor, para que nosotros, como dice tu palabra misma, Señor, todo esto se escribió para nuestro ejemplo, Señor, y podemos entender a través del registro más exacto que es tu palabra, la Biblia, Señor, todo lo que está sucediendo. Yo ruego, Señor, que cada oyente pueda recibir, Señor, a través de este pequeño programa, Señor, esta pequeña grabación, un poco de información, quizás no toda la información, pero la más certera conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Bendice, Señor, a los que están mirando, así como los que estamos aquí, Señor, tanto los que estamos aquí enfrente de las cámaras como los que están detrás de las cámaras. A ti la gloria, a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Juan, o Yanni, como te digo, ¿no? Yanni, en realidad no podemos esconder todo lo que está sucediendo, ¿no? Todo lo que está sucediendo, tantas muertes, estamos hablando de miles de muertes ya.
¿no? Con lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, ¿no? Lo que es la frontera. Este conflicto ha alcanzado números que muchos no se imaginaban. Sí. Muchos no se imaginaban. Sí, así es. Es triste estar viendo eso en las noticias una y otra vez. Lo que muestran las cámaras. Es sumamente triste y es horrible lo que está pasando. Es inimaginable porque desearíamos primero que nada que esto no hubiera sucedido. Uh-huh. Sí, y más que nada al ver cuerpos sobre el suelo muertos, y más que nada lo que nos duele son niños por estos ataques que sucedieron repentinamente, uh-huh, de un lado y de otro. Pero nos preguntamos ¿qué dice Dios sobre esto? ¿Qué nos dice Jehová Dios sobre esto que ha sucedido? Las últimas cifras que hemos recibido hoy, 14 de octubre, hoy es 14 de octubre, para que quede bien registrado cuándo estamos grabando esto, sí, es que en la franja ya han muerto más de 1,300 personas. Entre todos esos hay casi 2 millones de personas que tienen que salir de ahí, que en este preciso momento están huyendo hacia el sur, ¿no? O sea, tratando de salir a Egipto, ¿no? Y eso es algo que sale de las posibilidades humanas, todo el movimiento que se está haciendo, porque carreteras están destruidas y casas están destruidas. Obviamente, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque no estamos ocultando o tratando de ocultar la gente inocente que está sufriendo, porque esta gente inocente ha sido obviamente usada como un escudo humano, no por estas organizaciones adversarias o terroristas, como se ha denominado, ¿no? Entonces, las últimas cifras, hermano Juan, las estaba leyendo aquí en la pantalla esta, y dice que más de 700 niños han muerto ahí, más de 700 niños. Eso nos dice que hay muchos niños. O sea, hay muchos niños, y esto solamente es en la frontera, ¿no? Hay muchos niños, las familias son numerosas. Las familias tienen 3, 4, 5, 10, 12 niños por familia, ¿no? O sea, en realidad son muy prolíferas. Pero muchas personas han sido lastimadas. 8,700 personas han sido heridas, ¿no? A raíz de este conflicto. Hermano Juan, ¿dónde queda ahora sí que la mente de esas personas que usan a estas personas inocentes como escudo humano? Sí, esto es algo sumamente bárbaro, lo que está sucediendo, lo que ha sucedido ya desde el sábado pasado, ¿no? Uh-huh. Cuando fueron atacados todos estos jóvenes que estaban en esa grande fiesta, y fue por sorpresa, y según las noticias llegaron disparándole a diestra y a siniestra, y eso enseña la frialdad del corazón de las gentes que de veras nos preguntamos si tienen corazón, si tienen sentimientos para llegar así nomás y herir a tanta gente, incluyendo niños y mujeres. Y es algo doloroso de ver todo esto. Ahora Israel atacando al otro lado, y sí, mucha gente inocente, como decías, mucha gente huyendo hacia el sur, pero ¿qué tan lejos pueden llegar? Porque la ciudad está siendo atacada en gran manera,
y cada día que pasa se van sumando más y más muertes a este conflicto. Y quisiéramos decir, quisiéramos clamar a Dios y decir, Señor, ya detén esto, ya detén esto. Pero hay en este ataque hacia los jóvenes, se mira ese gran odio hacia la gente judía, que llegaron de esa manera a atacarles y prácticamente a provocar algo que ha escalado en algo inimaginable ya en lo que va hasta este día. Ya una semana hace de eso y aún sigue este grande conflicto. Cuando la gente alrededor del mundo, la cuestión es esta, se preguntan ¿por qué está pasando esto? Obviamente vamos a traer el punto bíblico, y lo estamos trayendo ya desde inicio. Se acaba de leer, ¿verdad?, la escritura ahí en el libro de Deuteronomio. Dios fue muy específico con su pueblo, muy específico. Sí. Y una de las cosas que sabemos, hermano o amigo que nos escuchas, una de las cosas que podemos estar 100% seguros es que Dios, entre todos sus atributos, Dios es amor, Dios es santo, Dios es poderoso, Dios es misericordioso. Sí, o sea, hay infinidad de atributos de Dios, pero entre todos los atributos es que Dios es justo. Sí. Dios es justo. Y la justicia de Dios es imparcial. Y cuando Dios dice algo, es necesario que se cumpla, ¿no? Como lo acabamos de leer ahí en el libro de Deuteronomio, porque si se cumple, recibirán bendición, si se hace. Pero si no se hace, recibirán maldición, recibirán azote, ¿no? Entonces, si tu pregunta es, ¿por qué está pasando esto en Israel? ¿Por qué está pasando esto con estos grupos de gente, ¿no? Obviamente, la respuesta la tenemos en la Biblia. No hay otro registro histórico tan certero y tan verdadero como la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está diciendo no solamente lo que pasó, sino nos dice la Biblia lo que está pasando y también nos dice la Biblia lo que va a pasar. Sí. Lo que va a pasar, ¿no? O sea, eso es algo que nosotros como seres humanos necesitamos comprender, que Dios ya ha anticipado todo esto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué le está pasando esto a Israel? ¿Por qué le está pasando esto a Israel, Johnny? Sí, esa es una buena pregunta. Leíamos en Deuteronomio 28:1 que Dios les dice que deberían de guardar y poner por obra todos sus mandamientos, y al final dice que su Dios les exaltaría sobre todas las naciones. Wow. Cuando se desobedece a Dios, ¿qué sucede? Hay calamidad. A través de la historia, la Biblia nos enseña que Dios enviaba a sus profetas, siempre los enviaba a hablar a su pueblo, siempre los enviaba para traerlos de nuevo a los caminos de Dios, porque siempre caían en rebeldía. Y decías tú en la última parte que Dios es justo y Dios trae su justicia sobre su pueblo cuando entran en desobediencia, cuando dejan de buscar de Dios, cuando dejan de escuchar su voz, cuando no guardan sus mandamientos que Él les ha dado. Entonces el pueblo sabe esto, y a generación tras generación en el pueblo judío se les ha enseñado de honrar a Dios, se les ha enseñado todo lo que Dios le dio a Moisés, de lo que tenían que seguir para poder vivir en paz y en bendición. Yo creo que conocemos numerosas ocasiones en las que Dios tuvo que tratar con su pueblo a raíz de su rebeldía, ¿no?
¿Cuántas veces no le dieron la espalda a Dios? ¿Cuántas veces no se corrompieron? ¿Cuántas veces no se fueron en pos de otros dioses? ¿No? O sea, y cada vez que sucedía eso, Yanni, venía la calamidad, como tú lo mencionaste. Venía la calamidad y luego decían, ¿por qué nos está pasando esto? Venían y le decían a Dios, ¿por qué nos abandonaste? ¿No? Entonces, ahí tenemos la respuesta. Ahí tenemos la respuesta, ¿no? Dios les dijo claramente que si obedecían, todas las bendiciones, y no solo eso, como dice ahí, todas las naciones iban a venir a honrarlos. ¿Cómo dice ahí? ¿Lo puedes volver a leer? Sí, tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Incluye todas las naciones. No, esto incluye también a Irán, Irak, a Palestina, ¿no? O sea, si Israel se porta bien, todas las naciones estarían ahora sí que honrando a Israel. Sí, sí. Y qué clara está esta escritura, porque en contexto, el decir que Dios te exaltará sobre todas las naciones, habla de tener paz con todas las naciones, que las naciones le tengan respeto al pueblo de Dios, pues es porque Israel está haciendo lo correcto delante de Dios. Pero ¿qué pasa cuando se retiran de los mandatos de Dios? Hace rato hablábamos con el pastor y su servidor de cuando Moisés subió a la montaña a hablar con Dios y recibió las tablas de los mandamientos. Ajá. ¿Qué sucede ahí con el pueblo? Y Dios, estando Moisés en la montaña, le dijo a Moisés, apúrate y baja. Porque ¿qué estaba sucediendo, pastor? El pueblo se estaba descomponiendo, el pueblo se estaba pervirtiendo. Sí. O sea, realmente, desde ahí ya podemos conocer esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Que obviamente en todos los pueblos está, pero que, como lo decía anteriormente, Israel no queda exento de esas pasiones. Y se estaba desenfrenando. Sí. Se habían tenido la dirección de Moisés desde que salieron de Egipto. Iban bien dirigidos. Dios les suplía agua, el maná, aún comida, carne. No lo sustentaba de día y de noche. Y Moisés los iba moldeando a lo que Dios quería que fueran. Un pueblo que buscara a Dios de corazón, en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Entonces Moisés sube a la montaña a recibir dirección de Dios. El pueblo se desespera porque, dicen ellos, ya no tenemos líder. Y vemos que con qué facilidad pierden todo lo que han recibido, de lo que han caminado desde la salida de Egipto. Y en un momento de debilidad, se empiezan a rebelar en contra de Dios, porque no está su líder, y casi le demandan a Aarón que les dé una imagen de un líder, de un Dios, de algo que ellos puedan mirar, en el cual puedan tener suma confianza. Y es lo que esto viene la ira de Dios sobre esta desobediencia que constantemente hacía el pueblo de Israel en su caminar hacia la tierra prometida. Qué interesante cómo se conecta todo, Yanni, cómo se conecta todo. Fíjate, ¿qué es lo que sucede cuando Moisés baja, ¿verdad? Y encuentra ese desorden con el pueblo. Algo muy importante que debemos de notar es que dice el libro de Corintios que el pueblo se levantó a jugar. Dice, se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahora, la expresión de esos versos, obviamente,
yéndonos a los sentidos originales o a los escritos originales, es que se levantaron a cometer perversidades. En otras palabras, bueno, podemos conocer un término, ¿verdad?, que se podría emplear en ese momento. Por ejemplo, cuando Moisés llegó y lo que encontró fue una fiesta desordenada y promiscua. O sea, había un desenfreno, ¿no? Había desorden sexual, había una actividad sexual entre todos ellos. Entonces, esa la expresión se levantó a jugar. No se levantaron a jugar básquetbol ni nada de eso, no. Se levantaron ya borrachos, después de haber comido, se levantaron y se pervirtieron en gran manera. Ok, eso es a lo que se refiere. Ahora, pero ¿qué es lo que sucede, Gianni? ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es esto, que Moisés, al ver este cuadro, se enoja. ¿Y qué es lo que sucede? Quebra las tablas que Dios le escribió. Sí. O sea, se enojó tanto como diciendo, renuncio, con esto no voy a poder. Con esto no voy a poder, ¿no? Entonces, yéndonos a grandes rasgos, vemos toda la historia, todo lo que sucedió, todo lo que tuvo que hacer, despedazar el becerro de oro y todo eso. Ahora sí que el líder que había quedado ahí abajo, que era Aarón, ¿no? Les había permitido, y no solamente les había permitido, sino que él mismo se los fabricó. Él mismo se los fabricó, este becerro. Se mira cómico la forma en que lo dice, porque dice que nosotros, solamente pusimos el oro ahí y salió este becerro. Sí. Salió, sí. Ahí salió. Sí. Apareció nada más así. Así es como lo da a entender, ¿verdad? Pues obviamente lo fabricaron, Gianni. Sí, así es, hermanos, hermanas, y no nos hemos salido del tema, seguimos en lo que está sucediendo en Israel y Gaza. Solamente estamos yendo para atrás a la historia, a tratar de figurar por qué sucedió esto hace una semana, ¿verdad? Y todo esto nos lleva a desobediencia. Cuando hay abominación en contra de Jehová, que es lo que sucedió con el pueblo de Israel, con el pueblo de Moisés, de Dios, cuando él bajó y sí, enojado quebró las tablas, se airó contra todos ellos y quería tirar la toalla, ¿Y qué sucede cuando se profana el nombre de Dios en alto? Vemos un ejemplo que sucedió con los hijos de Aarón, cuando ofrecieron algo que Dios no les había pedido. ¿Qué sucede? Hay graves consecuencias cuando entra la desobediencia, la rebeldía, y más cuando se profana el nombre de Dios. Y el profanar el nombre de Dios es cuando se hace una imagen para llamarle a Dios, los Baales, ¿no? Dice la Biblia. Y eso es lo que trae mucha ira sobre Dios, cuando se quita a Dios de su santo trono, de su santo lugar, del Rey de Reyes, Señor de Señores, como lo es Él, y se le reemplaza con otras cosas muy insignificantes por falta de sabiduría. Y bien que sabían el pueblo de Moisés lo que Dios demandaba de ellos, pero ¿por qué tan fácilmente se desviaron en esa desesperación de no ver a Moisés por algunos días? ¿Por qué se desviaron tanto? Ahora, obviamente, con lo que al final con lo que baja Moisés, pues es con la ley, ¿verdad? Con la palabra de Dios. ¿Y por qué estamos trayendo esto? Porque estamos formando el contexto, amigo o hermano que me escuchas. Estamos formando el contexto de la respuesta por qué está sucediendo esto con Israel. O sea, por qué está sucediéndole y por qué le ha estado sucediendo. A lo mejor las generaciones más jóvenes no entienden casi en su totalidad por qué está pasando esto. Pero las generaciones, ¿verdad? Ahora sí que mayores, ¿verdad? Ya de las generaciones pasadas que aún viven,
que experimentaron, que miraron en las noticias, que miraron oyeron en la radio sobre todo lo que aconteció en el último siglo con Israel. O sea, pueden lograr entender un poco del contexto de por qué está sucediendo esto, ¿no? Mas, sin embargo, para poderlo comprender en su totalidad, nos estamos yendo hasta el registro más antiguo, sí, a la Biblia, a la palabra de Dios, porque ahí es en donde vamos a armar este rompecabezas. Sí. Ahí es donde lo vamos a armar y vamos a comprender y vamos a poder dar una respuesta de por qué está sucediendo esto con Israel. Ahora, Israel, obviamente, sabemos, y los que no lo saben ahora lo sepan, es el pueblo escogido de Dios. Sí. Es el pueblo escogido de Dios. Desde la antigüedad. Desde Abraham, ¿verdad? Que estamos hablando de alrededor de 4,000 años atrás. Abraham recibe la promesa de una generación innumerable, una descendencia innumerable que no se iba a poder contar, así como la arena y las estrellas. No se iba a poder contar. Y que por lo tanto Abraham le dio heredad, ¿no? Para que pudiera poseer la tierra. Sin embargo, Abraham no la poseyó, sino la poseyeron sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Los israelitas. Israel, hermana o amigo que me escuchas, por mucho que los medios quieran atribuírsela a otras gentes, olvídese. O sea, esta tierra le corresponde a Abraham. Esta tierra le corresponde a Isaac. Y le corresponde a Jacob, ¿no? Que son las tribus de Israel, ¿no? Entonces ahora, vámonos un poco más hacia adelante, hermano Juan, porque después asciende otra vez Moisés al monte de Dios. Y cuando regresa otra vez, ahora sí que con las tablas, ¿verdad? Escritas de nuevo, con la ley, encuentra una actitud diferente en el pueblo de Israel. Sí. Ya no los encontró fornicando, ya no los encontró borrachos, ahora los encontró arrepentidos. Sí, así es, ya ahora la actitud era muy diferente. Y estoy seguro de que Moisés les dio su buena regañada. Moisés fue muy enérgico con ellos, porque también la ira había venido sobre Moisés, tanto como dices que había quebrado las primeras tablas. Él estando hablando con Dios en la santidad de la presencia de Dios, y su pueblo fornicando, haciendo todo lo malo. Claro que era suficiente para que él bajara tan enojadísimo con ellos. Y sí, les dio una buena amonestación, una buena regañada, y les hizo volver a la realidad de por qué estaban ahí. Eran el pueblo de Dios, los cuales estaban siendo dirigidos a una nueva tierra que iba a ser una grande bendición para ellos. Pero es algo que tal vez ellos no captaban todavía. No captaban. Y por eso sabemos que vino la palabra de Jehová, en donde prácticamente de cierta edad para arriba no les permitió, por esa desobediencia, no les permitió entrar a la tierra prometida. Tremendo, de la que se perdieron. Sí. No, tanto que batallaron, tanto que ahora sí que tanto que avanzaron, pero que por su desobediencia y rebeldía no lograron heredar. Más sin embargo, Dios cumplió con su promesa entregándosela a sus hijos, así como se lo prometió a Abraham, sí, sin que él hubiese poseído la tierra, se lo está diciendo en una forma profética, ¿verdad? Que iba a ser de él. Y entonces, al ser de los hijos, es de Abraham, ¿no? Entonces
Moisés desciende y encuentra una actitud diferente. Y ahí es donde nos conecta a este mundo moderno, Y amigo o hermano que nos escuchas, mira, ¿qué es lo que sucedió en este evento y cuándo sucedió? Precisamente. Este evento sucede al final de la semana en que se celebra la fiesta más grande de los judíos. Póngale ojo a esto. Sí. No es la fiesta más importante conforme a la Biblia. No es la fiesta más importante. Y tampoco esta fiesta no se las demandó Dios. Esta es una fiesta que ellos iniciaron a raíz del regreso de Moisés con la ley, porque se arrepintieron. Y esa es la fiesta del Yom Kippur. Yom Kippur, creo que así se pronuncia, ¿verdad? Esta fiesta, hermano, es la fiesta del día del arrepentimiento. Así se traduce. Ahora, ¿cuándo sucede? ¿Verdad? Cuando Moisés desciende una vez más y encuentra al pueblo arrepentido. Y de ahí en adelante los judíos recuerdan ese evento celebrando esta fiesta. Aquí es en donde se ata el cabo. ¿Qué es lo que estaban terminando de celebrar hace 2 semanas el pueblo de Israel, los judíos? La fiesta del Yom Kippur. Estaban terminando de celebrar, creo que la terminaron de celebrar el 27. No estoy 100% seguro, no tengo el dato correcto, pero es que una fiesta puede durar 1 semana o 2 semanas, no sé. Pero lo que sí sabemos es que es la fiesta del día del arrepentimiento. Y qué curioso, hermano o amigo que nos escuchas, que se termina de celebrar esta fiesta en la cual todo Israel participa. Todos los judíos participan. Todos los judíos están diciendo: Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y perdónanos y queremos cambiar y queremos ser mejores, ¿no? Pero ¿qué sucede? Unos días despuesito, ¿verdad? Llega el Shabbat después del Yom Kippur, ¿ok? Y encontramos a más de 3,500 personas en el desierto cerca de la Franja de Gaza, haciendo una fiesta a un dios pagano, a un dios falso. Es la fiesta de lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Sí. Entonces, demasiada coincidencia, o qué está pasando, ¿no? O realmente Dios está llevando a cabo su justicia. ¿Qué está pasando, hermano Juan? ¿Qué sucede ahí? Lo interesante es que hay personas de otras naciones ahí junto con los judíos. Sí. Personas, Sí, americanos, hispanos y de otras naciones Ajá. celebrando. Pero, ¿qué están celebrando? Después de haber celebrado el Día Santo en la ciudad santa, en donde le traen toda honra y toda gloria a Dios, este gran número de personas, como dices, se van lejos, cerca de la Franja de Gaza, a celebrar, a hacer una fiesta. Y sí, ahí se mira algo en los videos de lo que estábamos hablando hace rato, que están venerando a una, ¿cómo le puedo decir? A una figura que realmente no sé qué sea, pero era una fiesta de locura. Sí. De locura, música pagana, música mundana y todo en contra de lo que acababan de celebrar. No están nadie de acuerdo qué figura es, porque parece una figura hindú con una figura de Buda, así como una mezcla. O sea, como un dios nuevo, por decirlo así, ¿no? Un dios fabricado nuevo, falso, claro. Y yo sé que si ustedes miran ciertas imágenes, si es que todavía están rodando por ahí, ustedes van a darse cuenta de que eso es verdad. Están danzando literalmente alrededor de esta figura, de este dios, de esta imagen, ¿no?
qué es lo que más airaba a Dios en la antigüedad, Johnny? ¿Qué es lo que más airaba? Que se fueran en pos de otros dioses. O sea, eso se llama adulterar, ¿no? Que el pueblo adulteraba, ¿no? Y eso es lo que más airaba a Dios, y eso es lo que prácticamente están haciendo estas 3,500 personas en el desierto. Es lo que están haciendo después de haberle pedido perdón a Dios, después de celebrar Yom Kippur, ¿ok? La fiesta más importante para los judíos en la actualidad. Ahora, fíjate, yo te quiero leer esto, hermano Juan, si me permites. Mira, fíjate lo que dice el libro de Éxodo 23, capítulo 14. Entre los mandamientos, los estatutos, los decretos y las ordenanzas que Dios le da a Israel o al pueblo, ¿ok? Le dice, 3 veces en el año me celebrarás fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, o sea, la Pascua. La Pascua, bíblicamente y conforme al orden de Dios, es la fiesta más importante y debería de ser la más importante hoy en día. Mas, sin embargo, han cambiado allá los términos. Ahora es la de Yom Kippur, ¿no? Bueno, esta es la primera y más importante. Dice, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. También dice, la fiesta de la siega. Esta era otra fiesta, o sea, la fiesta, ¿verdad?, de la siega, que dice, la fiesta de la siega dice, los primeros frutos de tus labores, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. ¿Te das cuenta cómo ahí le dice, si no obedeces serás maldito en la ciudad y en el campo, ¿no? Entonces dice, me vas a celebrar esta otra fiesta, la fiesta de la siega, ¿sí? Trayéndome los primeros frutos, dice, de lo que hubieres sembrado en el campo, dice, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces había 2 cosechas, hermano Juan. La primera cosecha era las primicias. Esa era la primera cosecha. Y la segunda cosecha era la que le correspondía a ellos. Era la que iba a ser para ellos, ¿sí? Entonces, 3 veces me van a hacer fiesta en el año. Y son esas 3. Ahorita son otras 3. Y la de la Pascua, que sí la celebran, pero la tienen en un término secundario o tercer término, ¿no? En tercer lugar. Pero qué interesante cómo Israel se ha pervertido hasta aún en las fiestas. Sí, así es. Esto nos recuerda lo mismo que pasó cuando Moisés bajó de la montaña con las primeras piedras de la ley. Lo mismo. Estaban profanando el nombre de Dios con lo peor que lo pueden hacer, y es crear un Dios prácticamente que no sirve para nada. Ajá. ¿Y qué estaban haciendo estos jóvenes? Dándole honor, dándole tributo. La gran mayoría eran judíos de toda esta gran cantidad de personas que estaban ahí, grandes judíos. Sí había de otros países, pero como dices, todos danzando alrededor de esta figura, dándole honra prácticamente. Y esto es lo que desagrada a Dios, y siempre le va a desagradar, ¿no? Porque dice su palabra que no te harás imagen ni semejanza de nada de lo que está en la tierra, absolutamente nada. Ni de lo que está en el cielo, ni en lo que está debajo de la tierra. Sí, así es, sí, porque hay consecuencias, dice su Biblia, Éxodo 20, que hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y cuando la gente se vuelve en contra de Dios, eso es aborrecer a su creador, a su Dios. Entonces, ¿qué consecuencias pueden venir para todo esto? Bueno, ya hubo consecuencias de que se llevaron muchos rehenes. Prácticamente están en cautivos. Están cautivos. Muchos judíos y de otras naciones siguen detenidos,
y se vuelve a repetir la historia de que caen en esclavitud otra vez por profanar el nombre de Dios con otros dioses. Con otros dioses. Ajenos a Dios, sí, así es. Esto está tremendo. O sea, la respuesta está ahí. ¿Por qué está sucediendo esto en Israel? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué no terminan los conflictos con Israel? ¿Por qué no terminan las guerras contra este pueblo, no? Y es una nación tan pequeñita, que vaya, no sé, si miras el mapa, apenas se mira. Creo que El Salvador es más grande que Jerusalén, ¿no? El Salvador, que es le llaman el pulgarcito, ¿no? de América. Yo creo que el pulgarcito del Medio Oriente, pues es la tierra de los judíos, Israel, ¿no? En realidad muy pequeña. Y todo el mundo está peleándose con ellos. Pero eso es profético. Dios ya lo dijo, que iban a estar siempre siendo asediados por todas las naciones, como consecuencia de su desobediencia, ¿no? Porque Dios ya los conocía desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Ya sabía que iba a ser un pueblo duro de cerviz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, otra vez volviendo al punto, ¿no? Porque no nos salimos del tema, lo que pasa es que abundamos en él, tratamos de abundar en él, ¿no? Llegan y pareciera insignificante, porque esto es algo extraordinario lo que sucedió ahí. Pareciera coincidencia que llegaron los grupos terroristas ahí donde estaban este grupo de gente, que de hecho estaba buscando ahí en la información y le llaman la Nova, ¿cómo se llama? Nova, no lo leíste, es Nova, Evento Nova, algo así, de música electrónica, ¿no? Fiesta de Nova, algo así. Entonces, parece que este es un evento que se lleva a cabo en varios lugares de Europa y Asia y muchos lugares de aquel lado, ¿no? Es algo que se está moviendo, pero que, como estamos mirando, está incitando a la juventud internacional. Como tú lo dijiste ahorita, había gente de todas las nacionalidades ahí, de muchas nacionalidades, ¿no? Había mexicanos, había americanos, había europeos, había alemanes, había ¿por qué? Porque bueno, a mí esto es lo que me está diciendo, eran puro rebeldillo que estaban incitando a los jóvenes israelitas a la rebeldía. Eso es lo que me está diciendo a mí, ¿no? Entonces, ¿por qué entró Hamás? ¿Por qué entró este grupo terrorista y hizo eso? Hermano Juan, yo pienso con todo mi corazón que Hamás ha venido a ser un enemigo, pues, por muchos años, ¿no? de Israel, pero que Dios ha usado. Yo sé que esta es la parte más dura, tanto para nosotros y para cualquier persona, que Dios ha usado para azotar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hay un patrón de Dios. Hay un patrón que Dios usa para corregir, para castigar, para azotar a sus hijos, a su pueblo. La Biblia nos enseña muy claramente que al que Dios toma por hijo, lo azota con vara. No, lo corrige. O sea, a Dios le corresponde como padre corregir a sus hijos. Y a veces las correcciones son lamentables. Sí, así es. Este grupo de Hamás entró súbitamente de sorpresa, ya preplaneado sobre esto. Y sí, como dices, es lo más duro de pensar.
estaría Dios trayendo a su mano dura sobre todo este gran grupo que le estaban prácticamente ofendiendo a Dios. Sí, le estaban ofendiendo. Y llega este grupo de repente y vemos la gran tragedia que causó. Y sí, nos ponemos a pensar, ¿sería la mano de Dios que trajo justicia sobre el pueblo? Porque, digo, todos los jóvenes que estaban ahí, la mayoría eran judíos, hijos de muchos que estaban en Ciudad Santa, y estoy seguro les ha dolido en gran manera. Muchos de los que murieron o fueron tomados como rehenes o se salvaron, pero que están viviendo o vivieron este grande estrago. Entonces nos ponemos a pensar, fue la mano de Dios trayendo justicia, otra vez trayendo mano dura por la desobediencia, la rebeldía de su pueblo, siendo que sí, días poco atrás le estaban dando a Dios el lugar que le pertenece a Él, dándole toda honra, gloria a su santidad. Y este gran grupo bueno, no solamente eran jóvenes, había mayores de todas clases, que están haciendo lo incorrecto delante de Dios. Y sí nos pone a pensar, y sí pensamos que fue la justicia de Dios que vino a dar un azote en contra de su pueblo santo otra vez, así como lo hizo en los tiempos de Moisés. Y no solo en el tiempo de Moisés, sino que ya después, ya aún dentro de la tierra, ya una vez habiendo poseído Canaán, ya una vez habiendo establecido las nación, el pueblo, ¿no? El pueblo de Israel, ya habiéndose establecido ahí, ya habiéndose repartido todo el territorio, Israel volvió a hacer lo malo delante de Dios, se fue en pos de otros dioses, en grandes rasgos. ¿Y qué es lo que sucede? Sufría persecución, sufría calamidad, sufría ¿cómo se dice? Guerras de sus enemigos, porque de los mismos que estaban ahí adentro, Dios les había dado la orden de aniquilar a todos, ¿no? A todos los enemigos que estaban ahí, a todos los feos, ¿no? Y no lo hicieron. Y Dios les dice, por cuanto no lo hiciste, van a ser tu piedra en el zapato. O sea, te van a estar dando la guerra por no haber hecho esto, ¿no? Pero eventualmente sucede algo, Yanni, que nos va a permitir traer la forma en la que Dios ha estado trabajando con Israel cada vez que se desvía. Sí. ¿No? El punto es este. ¿Quiénes jamás? Bueno, como dije ahorita, Dios los usó. Y como dijo el hermano Juan también, Dios los usó. Yo creo que es la parte más difícil para nosotros de concebir, de comprender, de tragarlo, ¿no? O sea, es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque es difícil creer que Dios lleve a cabo su justicia de esta forma, mas sin embargo, así es. Podríamos decir, y vamos a usar aquí el término, ¿verdad? Que jamás, como siervo de Dios, vino a azotar a Israel. Ahora, usted puede decir, está diciendo una barbaridad, ¿cómo esos van a ser siervos de Dios y todo eso? Yo sé que es algo que no es fácil de comprender, pero vamos a ir a un registro bíblico para eso. Sí, así es. ¿Cuál es este registro bíblico? Si volvemos a la historia de Israel, cuando a Nabucodonosor de Babilonia, ¿qué es lo que sucede? Dios prácticamente a Nabucodonosor, como hablábamos hace rato, le llama su siervo.
¿Cómo se dice? Nabucodonosor. 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 Correction. Sí. Decía el pastor que 2 veces le llama siervo en la Biblia, ahí en Deuteronomio, ¿verdad? Leíamos. En Jeremías. Ajá. En Jeremías, sí, Ajá. perdón. Y prácticamente Dios le permite a Nabucodonosor traer cautivo a su pueblo santo. Y nos preguntamos, ¿cómo es que Dios va a permitir eso? ¿Cómo Dios va a permitir? ¿Quién era Nabucodonosor? Sí. Era un rey pagano, Sí. enemigo acérrimo de Israel, rey de Babilonia. Sí. Rey de Babilonia. ¿Quiénes eran los babilónicos? Los babilónicos eran los terroristas de la época aquella, de la época antigua. Los enemigos, como dije ahorita, acérrimos de Israel, ¿no? ¿Cuántas veces no le hicieron la guerra a los Babilonia a Israel? ¿Cuántas veces no? Y lo vemos vez tras vez, y cada vez era por su desobediencia, ¿no? Pero lo que nos llama la atención es esto, porque allí en Jeremías 27, 6, dice, usa este término, y yo sé que a lo mejor algunos se van a sorprender, ¿no? Dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dios había puesto todas las tierras en mano de este rey pagano. Dice, y luego le llama ahí mi siervo. Ahí está, mi siervo. Dice, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. ¿A quién? A un rey pagano, a un rey enemigo de Dios, enemigo de todo lo que es Dios, ¿no? Mas, sin embargo, Dios lo llama mi siervo. Esto no quiere decir que Dios lo aprueba. Esto no quiere decir que Dios estaba de acuerdo con él. No. Lo que pasa es que todo se somete a Dios. Todo se somete a Dios. Nadie está fuera de la autoridad de Dios. Aún el mismo diablo se somete a Dios. Aún el mismo diablo es usado por Dios para lo que él quiera hacer, ¿no? Y le dice que haga algo y lo tiene que hacer porque Dios es Dios. Y se somete como un siervo, ¿no? A la autoridad de Dios. Entonces, en ese sentido, le está llamando al rey Nabucodonosor mi siervo. Mi siervo. Sí, sí. Entonces, ¿podríamos llamarle a Hamás mi siervo? ¿Lo podríamos llamar así? Este siervo, ¿verdad? Dios lo está usando para darle un azote duro a Israel por su rebeldía actual. Por su rebeldía actual. ¿Por qué está pasando esto con Israel? ¿Por qué está pasando esta constante guerra contra Israel? Obviamente ya sabemos que muchos han intentado, y hasta la fecha, borrar completamente a Israel del mapa. Y si no lo han logrado, simplemente es porque la mano de Dios ha estado con ellos. Nada más. Nada hay. Nadie tiene el poder para destruir Israel. Nadie, solo Dios. Y nadie entra, escuchen, nadie entra a irrumpir en la paz de Israel si Dios no lo permite. Así es. Lo que decíamos sobre Deuteronomio en Babilonia. Dios le llamó a su siervo y Dios le permitió. Lo usó para traer justicia sobre el pueblo desobediente, que estaba desobedeciendo otra vez. Pero ahora no va y le hace guerra en su propia tierra, no le hace guerra al pueblo santo de Dios, sino que Dios le permite traerlos para acá, sacarlos de su lugar confortable, de sus tierras, de su parentela, de sus propiedades, y los saca en varios viajes, los saca y los trae a Babilonia. ¿Y cuántos años no duraron ahí? Y es interesante que Dios usa al profeta Daniel.
al profeta Daniel, después de este azote, otra vez decimos azote al pueblo de Dios, para traerlos en línea, para que puedan otra vez salir del azote de Nabucodonosor y permitirles volver a su tierra otra vez. Otra vez, porque ahí no nos dice que Nabucodonosor los mataba o nada, sino que los tenía como siervos o esclavos, pero estaban vivos. Estaban safe, podemos decir así, ¿no? Estaban seguros. Era la gran lección que Dios les daba, un azote de eso. Y es claramente lo que estamos mirando hoy en día, lo que pasó hace una semana. Es cierto. Sí, es cierto. Pero mira, Yanni, fíjate en algo que acabas de decir es muy importante. Porque así como Dios usó a su siervo Nabucodonosor para ejercer dominio sobre Israel, así también se sometió su siervo Ciro para enviar de regreso a una expedición para reconstruir Israel, reconstruir Jerusalén, reconstruir el templo, reconstruir los muros, ¿no? Después, obviamente, conocemos la historia de Nehemías, ¿no? Pero cómo Dios usó a un siervo pagano para esclavizarlos, para cautivarlos, para ejercer dominio sobre ellos, y usó a otro rey pagano, quien es Ciro, ¿no? Para regresarlos. Y no solamente para regresarlos, sino para regresarlos con todo lo necesario para reconstruir la ciudad. O sea, Dios tiene siervos. La Biblia también nos enseña en el Nuevo Testamento que todos los que son los que están puestos en eminencia, los que están para poner el orden en la ciudad, como por ejemplo la policía, las fuerzas armadas y todo eso, los llama siervos también. Los llama siervos también, ¿no? Entonces, y quiero leerles esto. Fíjese lo que dice en Esdras, capítulo 5. Bien rapidito lo voy a leer porque conecta con lo que acaba de decir el hermano Juan. Dice, déjeme ver si puedo irme lo más atrás que se pueda. Y nos respondieron diciendo, nosotros somos siervos de Dios, del Dios del cielo y de la tierra. Y reedificamos casa para que ya muchos años, casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel, ¿no? Hablando de David, ¿verdad? Y después Salomón. Dice más, después que nuestros padres, fíjense lo que dice, que provocaron a ira al Dios de los cielos, él, hablando de Dios, los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa, Jerusalén. Destruyó esta casa, Jerusalén. Llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Pero, dice, en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Qué tremendo está esto, hermano. O sea, dígame si no tenemos el registro más exacto, ¿no? Y cómo Dios es soberano. Dios es el rey del cielo y rey de la tierra. Y a él se someten todos los reyes, tanto justos e injustos, paganos o temerosos, ¿no? De Dios, ¿no? Y se someten al Señor, ¿no? Entonces, yo creo que podemos concretar con que Dios usó a su siervo jamás. O sea, se oye curioso, la verdad, para darle un azote, para despertar a Israel, hermano Juan. ¿Tú qué piensas? Sí, de acuerdo en eso. ¿Cómo estará Israel? Bueno, de hecho, habían celebrado estos días santos
pero tal vez no todos, tal vez no todo el pueblo estaba en el mismo sentir, porque muchos de ellos estaban pensando en esta fiesta que ya venía, en donde sí querían estar, sí querían estar, y no era para glorificar a Dios. Entonces, qué interesante lo que acabas de leer, que Dios permitió a otro rey que reedificara para su santo nombre, otra vez el lugar santo, el pueblo, para su gente, porque Dios siempre tiene cuidado de su pueblo. Sí, y decíamos, Dios lo tiene protegido siempre, lo tiene siempre bajo su santa mano, pero cuando viene la desobediencia, Dios siempre va a traer esa mano dura sobre ellos. Como en este caso, sí, yo pienso que podríamos decir que Dios se valió de este grupo Hamás para despertar a Israel, darle una lección de los caminos que llevan. Dios ve y sabe mucho más que nosotros, indudablemente. Entonces Dios está trayendo su justicia para traerlos de nuevo a todos a su camino, a sus caminos. Qué tremendo, ¿no? Que tenga que orillarse. O sea, y literalmente, o sea, este grupo pequeño a comparación de la población de Israel, que son de 3.500 a 4.000 personas, no es un grupo pequeño, pero es un grupo pequeño comparado con una nación, ¿verdad? No sé cuántos millones de judíos serán ahorita, la verdad no lo sé. Pero es un buen número. 3.500 personas en una fiesta pagana. Está mostrando algo. Está mostrando es un reflejo de todo Israel. O sea, este grupo pequeño está reflejando la actitud en alguna forma de cómo está Israel, ¿no? Que se ha contaminado, que se ha, ¿cómo se dice? Pervertido, ¿no? Con otras ideologías, con otros dioses, con otras secularizado, se ha secularizado, ¿no? Ha abandonado los lugares sagrados y está en una forma figurativa mostrando cómo Israel se ha acercado a las orillas del enemigo, alejado de Dios del lugar santo de Jerusalén, al desierto, cerca del territorio del enemigo, ¿no? Entonces, al acercarse ahí, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo provocando al enemigo? ¿Qué está haciendo? O sea, ¿por qué están provocando? Si dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente, buscando qué devorar, ¿no? Entonces imagínate, uno se pone a jugar ahí con un león, presa fácil. Entonces nos está dando un reflejo de de cómo está la nación. Pienso yo que este grupo pequeño está siendo simplemente un reflejo de toda la nación. Sí. Y Dios tiene ese cuidado sobre todo aquel que considera a su hijo, todo cristiano, hijo de Dios, y más que nada tiene cuidado de su pueblo santo. Quería leer esta porción en Jeremías 29, versículo 10, empezando en el 10, sobre el pueblo de Dios que está en Babilonia, y dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y dice el versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y el 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué necesita hacer a Israel? ¿Qué necesita hacer a Israel si se han alejado de los mandamientos de Dios? ¿Qué necesitan hacer?
definitivamente tenemos la problemática, tenemos la cuestión que ya le hemos respondido, creo yo. Sí. Ya sí, yo creo que no podemos usar peras y manzanas para poder responder esta situación. O sea, es claro. ¿Por qué está pasando? Por rebeldes, Sí. por abandonar a Dios. Por eso le está pasando esto a Israel. Si Israel necesita ser defendido, Dios lo defiende. Pero si Israel baja la guardia, ¿verdad? Entonces entra el enemigo. ¿Y cómo se baja la guardia? Abandonando a Dios. Sí. La Biblia nos enseña que si Jehová no edifica la casa, Sí. en vano trabajan los que la edifican. Sí, así es. Y si Jehová no la guarda, en vano está la guardia, velando. Sí. Es en vano, ¿no? O sea que mejor es que sea Dios su guarda y su velador, su protector, a que se traten de cubrir con otras naciones, Sí, así es. ¿no? O sea, porque pueden decir, no, pues Estados Unidos es nuestro aliado, pueden decir Rusia es, o quien sea, Alemania, quien sea, es nuestro aliado, pueden decir lo que sea, pero si Dios no es su aliado, Sí, así es. calamidad extrema, ¿no? ¿Qué necesita hacer Israel? Porque sí, tenemos la problemática, pero también Dios da la solución. Sí. Dios da la salida. Dios da la respuesta. ¿Qué debes hacer? Y ahí lo leyó ahorita el hermano Juan. Me buscarán de todo su corazón. Me van a buscar. Lo que tienen que hacer es buscar de todo su corazón Sí, a Dios. así es. Buscar de todo su corazón a Dios. Sí, estabas diciendo que la última escritura. sí, Israel no puede poner su confianza en decir este país es mi aliado, este país es mi aliado. Pero eso también se aplica a cada uno de nosotros cristianos. No podemos decir, yo tengo mucha sabiduría, yo hago esto. Si Dios no está en tu vida, si Dios no es tu aliado, tu consejero, tu sanador, estás perdido. Si Dios no está en tu vida, en el centro de toda decisión que tomas, estás perdido. Y igualmente con Israel no puede confiar en otros países porque la bendición de Dios es de que siempre Dios iba a estar con ellos, los iba a proteger, iba a ser su guía para todo, para traerles paz, para que pudieran vivir en paz. Y a Abraham le dijo que por la bendición que Dios le dio a él, muchas otras naciones iban a ser bendecidas por eso. Pero las que honraran a Israel. A Israel. Sí, ¿no? que le dieran su respeto. Eso es algo que, por esa razón, algunas naciones apoyan a Israel, lo bendicen a Israel, porque quieren esa promesa para ellos, ¿no? Ese beneficio para ellos de parte de Dios, de ser bendecidos por Dios. Por eso, en realidad, hasta hoy en día, los Estados Unidos son los Estados Unidos, porque ha sido una nación que aunque anda caminando chueca, a lo mejor no, es verdad, pero la promesa de Dios es irrefutable, es inquebrantable, es incambiable, es inmutable. La promesa de Dios se va a cumplir, porque se va a cumplir como una ley, y no porque nos la merezcamos, sino porque Dios es Dios, porque Dios lo prometió, ¿no? Entonces, por eso está bendecido este país, porque ha bendecido a Israel. Y otros países que no bendicen a Israel sufren calamidad. Pero bien lo decías, que esto se aplica a nuestra vida personal, porque nosotros no podemos valernos de cuánto dinero tengamos, no podemos valernos de dónde vivamos, no podemos valernos de cuántas posesiones tengamos.
de cuántos títulos tengamos, de cuánto conocimiento tengamos. No podemos valernos absolutamente de nada de eso, sino es Dios el que está con nosotros. Si no es, podemos nosotros vivir en el país más seguro, pero sin paz. Sin paz. No, es Dios el único que nos puede dar paz. Es Dios el único que te puede dar paz a ti. Independientemente de que tengas lo que tengas. Tenga lo que tengas, es Dios el único que puede realmente darte la paz que necesitas. Y eso es precisamente lo que Israel necesita. El Salmo 122 nos insta, ¿verdad? Y nos invita a todos a pedir por la paz de Jerusalén todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Y es un canto tremendo, ese canto yo se lo recomiendo. Lean todo el Salmo 22. ¿Por qué? Porque ese es el anhelo de Dios, ese es el fin que tanto esperan. Sí. Como lo leyó el hermano Juan ahí en Jeremías, ¿no? Es el fin que tanto esperan, que un fin, por fin la paz, por fin la paz. Ese es el fin que Dios le va a dar a su pueblo. Y nosotros como cristianos no debemos de jactarnos absolutamente de nada. Necesitamos someternos a Dios. Necesitamos respetar a Dios. Aunque nosotros seamos, ¿cómo se dice?, beneficiarios de la gracia de Dios por Jesucristo, no estamos exentos de lo mismo del que le pasa a Israel, de que nos pase a nosotros por desobedientes, ¿no? Deja de vivir en tus caminos y métete a los caminos de Dios. Es mi consejo, nuestro consejo. Camina en los caminos de Dios si quieres que te vaya bien. Pero entonces, yo no sé si podemos concluir con esto. ¿Qué necesita hacer? ¿Qué necesita hacer Israel para que Dios sea el que esté con ellos? Independientemente de cuántas naciones estén en contra o a favor de ellos. ¿Qué necesita hacer? ¿Verdad? Y creo que tenemos una cita ya lista, ¿verdad? Sí, tenemos una cita que sin lugar a dudas es muy leída en muchísimas iglesias. Es muy leída todo el tiempo. Es una cita tan importante de consejo para cada creyente, para cada cristiano, para cada país que quiera estar en paz. Y en este caso es una cita muy importantísima para Israel, el pueblo santo, que ahora necesitan acatar. Hermano Juan, déjame que te interrumpa. Hay gente que dice, cristianos que dicen, no, nosotros no somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios. No, nosotros somos el pueblo de Dios. Sí. Nosotros somos el pueblo de Dios, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Somos pueblo de Dios. O sea, tienes que tener en tu mente que el cristianismo no es un segundo pueblo. El Señor Jesucristo lo dice muy, muy claramente a través de sus apóstoles, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Dice que de los dos pueblos haría uno. Sí. De los dos pueblos haría uno. Este uno está compuesto, ¿verdad?, de judíos y de griegos. O sea, de judíos y de gentiles. Este es un pueblo. Es un pueblo añadido o, ¿cómo se dice?, injertado en el pueblo original de Dios. O sea, cuando nosotros decimos que somos pueblo de Dios, somos verdaderamente pueblo de Dios. Y a veces, discúlpame que no use unos términos correctos, pero esto que estoy diciendo es correcto. Somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Estamos siendo injertados por la gracia en el pueblo original. Así es que, no, por favor, no piensen que somos otro pueblo. Somos uno con Israel. Somos uno. Por esa razón es de que oramos y creemos, ¿no?, que Dios está trabajando con Israel. ¿Ya? Amén, así es. Somos herederos y coherederos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios,
de la salvación de Dios. Somos un pueblo. ¿Y qué demanda Dios? ¿Qué pide Dios de todo su pueblo, especialmente Israel en estos tiempos? Dice la cita en 2 de Crónicas capítulo 7, empezando en el versículo 14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Y el 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Aleluya. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, dice su bendita palabra, que se aplica en estos tiempos al pueblo de Israel. Se aplica este llamado de Dios, humillación, que invoquen su nombre, que oren, que se arrepientan de sus pecados. Y dice que Él oirá desde los cielos, va a perdonar sus pecados y va a sanar su tierra, que ahorita fue destrozada. Fue destrozada por estos ataques. Ahí está la solución. Ahí está la solución. ¿Cuál es la solución para Israel? Sí. La solución para Israel es, como lo leímos, en el arrepentimiento. Sí. En dejar sus caminos, dice ahí. Sus malos caminos. Sus malos caminos. Esa es la solución. O sea, si a un cristiano lo dejaran hablar en el no sé cómo se llama ahí en Israel, en el Congreso de Israel, Sí. ¿verdad? No sé cómo se le llama ahí. Lo habíamos escuchado, pero no. Si a un cristiano lo dejaran hablar ahí, yo estoy seguro que esta cita le leyera a Israel.